Continuamos ahora con la mesa de debate Experiencias de gestión de programas de asistencia personal en los territorios, en los que nos presentará Daniel Aníbal García Diego, secretario de Organización de COCENFE y presidente de la Federación Española de Hemofilia, a la representación del movimiento asociativo y personas con experiencia en la gestión de asistencia personal. Cuando quieras, Daniel. Muchas gracias, Elena. Les recuerdo que esta es la mesa más importante de todas, por lo tanto, vayan entrando lo más rápido posible y manténganse en silencio, porque esto es la base sobre la que pivota toda la jornada, y no por mi moderación. Hoy nos acompañan tres personas muy queridas para el movimiento asociativo, para el movimiento COCENFE y además con una amplia experiencia gestora en esto que nos compete, que es la asistencia personal. Aquí a mi derecha me acompaña mi buen amigo Manuel Arellano. Manuel es licenciado en Derecho y tiene una amplia formación universitaria en marketing y en práctica jurídica. Parte de su vida laboral la ha dedicado en el marketing, por eso vende también y comunica también, y ustedes lo comprobarán. Y también tiene una amplia experiencia asociativa. Así es el presidente de COCENFE Navarra, vicepresidente de CESMI Navarra y, como podrán haber visto, son una entidad que tiene una amplia experiencia en esto de la asistencia personal. También nos acompaña en el extremo derecho de la mesa Juan Carlos Solá Guzmán. Juan Carlos es un gran amigo del movimiento COCENFE, es consejero de COCENFE, es director general de FECOR y permíteme que diga que es quizás uno de los líderes o visionarios o los creadores del movimiento de vía independiente en País Vasco, y así lo demuestra su experiencia gestora. También tiene una amplia experiencia en el movimiento representativo a personas con discapacidad y, bueno, creo que lo que nos van a contar de País Vasco es altamente importante. Y, por último, pero no menos importante, nos acompaña Francisco Cividades. Francisco es trabajador social. Lleva bastante tiempo, a pesar de su juventud, en el movimiento asociativo, en el movimiento de Cogami, en diversos puntos, voluntariado entre ellos, pero ya lleva un tiempo, si no me equivoco, siendo el coordinador del área norte de Galicia de asistencia personal y es el gestor de las dos sociedades que coordinan este aspecto desde el punto de vista mercantil. Una de ellas combina sociales LU, que quizás nos podrás contar un poquitín más adelante aquellas peculiaridades. En cuanto a organizativo, aunque ya lo saben nuestros compañeros, esto va a ser un poquitín 90 segundos. Son muchas preguntas que vamos a lanzar. Esperemos que nuestros compañeros nos respondan de manera clara, concisa, sintética, y no se olviden que a este moderador no tendrá ningún empacho en cortarles el micrófono si se pasan de tiempo. Por lo tanto, vamos empezando, abriendo fuego. Lo primero y al revés que se suele hacer. Queremos 3 titulares, 3 de cada uno de vosotros, sobre las ideas en las que consiste el programa de asistencia personal en vuestros territorios. Tened en cuenta que va a ser al revés. Estas son las 3 ideas que la gente tiene que llevar a su casa y sobre las que queremos que construyáis el resto del discurso. Y como me miras con mala cara, empiezas tú, Manuel. 3 titulares. El día que te mire con buena cara no sé qué me vas a hacer. En fin, 3 titulares. Primero, importante que las entidades sociales sean quienes apoyen y avalen el movimiento de las personas físicas con discapacidad que quieren llevar una vida independiente. Que sean esas personas las que lo puedan desarrollar y, si quieren, que tengan el aval de las entidades sociales. Eso es lo primero que queremos mover. Segundo, importantísimo, la asistencia personal. Tan importante es que sí que pedimos, y aquí ha salido en la mesa, que la normativa sobre asistencia personal se regule como Dios manda y la figura del asistente personal recoja todos los requisitos que debe llevar una asistencia personal real y de verdad, que no tenga que depender del convenio de servicio doméstico ni que tenga que hacer un familiar el rol que no le compete. Y la tercera, que no es menos importante, entendemos que la vida independiente tiene que ser algo para todas las personas que tengan una necesidad y quieran llevar su propia vida, las riendas de su vida. Y eso o es así o no estaremos hablando de vida independiente, estaremos hablando de otra cosa. Bien. Francisco. En mi caso, diría, primero, que la asistencia personal no puede suponer un copago para las personas con discapacidad. Hemos visto que son personas, en la mayor parte de los casos, con menos recursos. Segundo,
no puede estar asociado, como pasa, por ejemplo, o está pasando en cierta medida en Galicia, a otro servicio como es el servicio de ayuda a domicilio. Y tercero, quizá el factor de promoción o de información sobre el servicio, que sigue siendo muy desconocido aún 10 años después de su puesta en marcha, de la puesta en marcha de la ley. Muchas gracias. Además, titulares de verdad y algunos de ellos que creo que van a dar mucho de discusión. Juan Carlos. Por mi parte, decir, en principio la asistencia personal por sí misma no deja de ser más que una herramienta. Una herramienta para conseguir un modelo de vida independiente. Y el modelo de vida independiente, por lo menos desde mi territorio, lo tenemos planteado. Y se basa en 3 pilares, que son las personas, el entorno y también una cartera con unos apoyos sociales adecuados. Y esos son los 3 pilares en los cuales basamos todo nuestro modelo y todas las acciones que nos hemos planteado y podremos ir hablando. Pues creo, y si me permiten mis compañeros de mesa, que de esos estructurales podríamos decir, si os parece, que esto es una herramienta para conseguir la vida independiente, que esta herramienta no debe tener copago ni debe confundirse con otros ayudos. Y la última, también muy importante, que hago de Manuel, y que además esto debe ser liderado por las entidades del tercer sector. O sea que creo que ya podemos acabar la mesa porque ya habéis sacado las ideas principales. Pero como nos han pagado para más tiempo, vamos a seguir con más. Ha salido ya, y creo que es una duda muy importante. ¿Está interiorizado esto de la vida independiente? ¿Creéis que el modelo de vida independiente es aceptado y querido por las personas con discapacidad y sus familias? Y dentro de esto, si es aceptado y es querido, es conocido, ¿cuáles son vuestras opiniones? Manuel. Qué cariño me has cogido. Pues yo creo que la información no es suficiente, y en la mesa anterior yo creo que se ha puesto muy en relevancia, ¿no? Menos de un 1% de las personas que podrían tener acceso a esto están utilizando a esta herramienta, están utilizando la vida independiente, con lo cual está claro que no hay una cantidad de difusión importante. Y es verdad que no solamente tiene que haber esa difusión, tiene que calar en las personas en las que tiene que calar. Y yo creo que sobre todo hay una herramienta y una parte muy importante que decías tú, que son las familias. Las familias tienen que dar ese paso adelante para apoyar a quien quiere tomar las riendas de su vida, a que realmente lo puedan hacer y tengan ese aval de decir, oye, hazlo, pues como ha comentado antes nuestro compañero, que tenía el apoyo de la familia para hacerlo, y ese apoyo para él ha sido muy importante. Si conseguimos que las familias y las personas conozcan la existencia de la herramienta, yo creo que la difusión será mucho mayor. Y bueno, la gente que quiera acceder a este tipo de vida, pues lo podrá acceder, junto con recursos económicos, por supuesto. ¿Y crees que este modelo de vida es querido por las personas? Pues para unos sí, para otros no. Está claro, hay gente que le interesa y hay gente que no le interesa. Hay gente que prefiere, que con la prestación decide hacer lo que les parece bien, y otros que deciden que la prestación, si realmente va para hacer lo que ellos quieren hacer con su vida, pues puede ser la mejor herramienta, ¿no? Pero esto es una decisión personal, no seré yo el que te diga si para mí sería o no sería, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, Francisco? Vale, partiendo un poco de lo que ha dicho Manuel y de lo que yo comentaba antes, sigue siendo un recurso desconocido, por lo cual muchas veces la falta de información condiciona que la persona sepa o no si lo quiere. Vale. Sí que es cierto que, por ejemplo, en Galicia, cuando se hizo el proyecto piloto a través de Cogami, se hizo un cuestionario de valoración, se pidió valoración a las personas que participaron en ese proyecto, y salió una valoración muy positiva. Personas que a priori podían ser ciertamente reacias, sí tenían una valoración positiva. Sí es cierto que en muchos casos hace falta información y trabajo, sobre todo también con las familias. ¿Vale? En muchos casos pues hay sobreprotección, hay miedos, hay reticencias de la familia por miedo a cómo pueda influir eso en la persona, si puede ser algo bueno o no. ¿Vale? Lo mismo, falta información
también a nivel incluso de servicios sociales de base, que son en principio quien debería informar a las personas potenciales usuarios de en qué consiste el recurso, de qué es la vida independiente y en cómo podría influir eso en su vida. Partiendo desde ahí, pues evidentemente pues la persona, si no tiene información, tampoco está en condiciones de valorar bien si quiere o no este recurso. Creo que muy interesante eso que has comentado, quizás la falta de desconocimiento por los prescriptores, por así decirlo. Si quizás el prescriptor no conoce el servicio, es complicado que el usuario acceda a él. Por último, Juan Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre familia, desconocimiento, querer, no querer, modelo? En principio sí entiendo que no hay mucho conocimiento, porque no hay mucho interés desde la propia administración. Esto supone costo. Entonces la administración lo deja ya al albur de que sea. Otro gran problema no es que no haya interés. Yo creo que el tema de la asistencia personal nos ha planteado algo que veníamos en el colectivo desde hace mucho tiempo, ya reivindicando, que es la no institucionalización. Aquí con CEF estamos hablando de personas con discapacidad física y orgánica. Y sí es importante la familia, pero para mi modelo de vida, de mi modelo opino yo, está bien que hagamos planes de formaciones para la familia, y lo hacemos. Desde la experiencia nuestra formamos, pero me gusta más empoderar a mis compañeros y a mis compañeras para que vean la dimensión que puede suponer la utilización de una herramienta como es la asistencia personal y lo que le puede ofertar. Es verdad que es un mundo muy heterogéneo y no todos hemos tenido y todas las mismas oportunidades. Entonces hay gente que le pille un poco, y sí que está muy bien que el asesoramiento o el empoderamiento, creo que es algo importante. Pero la figura de asistencia personal viene de ese concepto, de modelo de vida independiente, de algo que llamamos autogobierno, de poder decidir. Y mi familia les quiero muchísimo, pero de esto opino yo, no ellos. Es más, te haría una pregunta. ¿Crees que algunas familias pueden ser obstáculos y frenos a que la gente opte por este modelo? Sé que es una pregunta de mojarse, pero... Yo tengo experiencias en ciertos procesos que hemos iniciado ahora de independizarse las personas. Y en un principio me parece increíble al que se iba a independizar de casa. Teníamos más problemas con la familia que con mis compañeros. No podían entender que una persona tetrapléjica o con un ordenador de dependencia muy graves nunca se había planteado que iban a vivir de manera independiente. Toda la familia sí que es verdad que no aportaba mucho. Pero bueno, poco a poco yo creo que si nosotros y nosotras tenemos claro cuál es nuestro objetivo, qué es lo que queremos, y en la medida que sepamos desenvolvernos y utilizar todos los recursos sociales que hay, que es donde nosotros apoyamos nuestros programas. Es decir, a la persona es darle todo el conocimiento posible para que cada vez tenga más capacidad de poder decidir lo que quiere. Que no es fácil. No hace falta que tenga discapacidad o no. Todo el mundo sabemos, los que tienen o no, no siempre en la vida es fácil poder decidir por dónde tiro, por dónde voy. Pero desde el punto de vista que yo quiero decidir y puedo decidir, ya es un avance en el modelo, que es sobre el que tenemos que incidir. Yo, si me permites, Daniel, nosotros sí tenemos la experiencia de gente que familias han llegado a pesar tanto que al final alguien que estaba dentro del programa ha decidido salirse de nuestro programa. Es decir, es verdad que el programa de vida independiente es una herramienta para que una persona tome la rienda de su vida y es ella quien tiene que decidir. Pero culturalmente, las personas con discapacidad, y lo ha dicho yo creo muy bien Francisco, tienen ese peso cultural de la familia, de sobreprotección, de sobrecuidado. Entonces, formar a las familias para que ayuden o enseñen a los hijos desde pequeños a poder tomar las decisiones que pueden tomar, que al principio serán pocas, como cualquier persona, y cuando sean más mayores irán creciendo su nivel de responsabilidad y de intención. Y ahí a las familias sí que intervenir con ellas para decirle, oiga, cuando una persona quiera tomar esta decisión, respetará, pero que tampoco pasa con personas sin discapacidad a la hora de hacer determinadas cosas. ¿Experiencia, Francisco? ¿En Galicia habéis tenido algún factor limitante de familias en acceder a estos modelos?
Como factor limitante, sí, te encuentras con familias muy sobreprotectoras, con padres o madres que toman decisiones y que quieren ser la persona interlocutora en vez de que sea la persona usuaria, pero bueno, se intenta salvar este tipo de situaciones. Juan Carlos, por favor. Solo un comentario. Claro que yo entiendo que la familia es importante, depende. He comentado que somos un sector de la discapacidad muy heterogéneo y depende de las edades. Las familias forman parte del proceso educativo de los críos y las crías. El empoderar a las familias para que tengan una visión de educar a sus hijos en el modelo de vida independiente, claro que es muy importante. Pero ya te he comentado, depende de qué fase me hables. Si me hablas a mí, opino yo. Si me hablas que la familia tiene que formar parte de la educación de ese proceso de hijos e hijas, por supuesto que empoderar es muy positivo. Siempre es positivo. Empoderar y generar conocimiento, sabiendo dónde queremos llevar y cuál es el objetivo final, siempre será positivo. Muy interesante este tema que ha salido quizás de refilón, pero que creo que realmente pues, es una barrera que es importante quizás elevar y poner en la mesa. Bueno, vamos a pasar quizás a un poco menos de lo programático y más al día a día. Y eso es una cosa de realidades. ¿Cuál es la realidad de los servicios que hace igual asistente personal en vuestros programas? Hemos comentado que hemos pasado de actividades de la vida diaria a otras actividades, quizás más intelectivas, volitivas, instrumentales, pero en la realidad, ¿hemos llegado a ese paso o todavía la asistencia personal está muy centrada en las actividades de la vida diaria? Y otra cosa, las actividades básicas de la vida diaria. Y otra cosa, ¿cuál es la relación cuando este servicio se realiza fuera del hogar, cuando se realiza en el trabajo, en las vacaciones, en el lugar de estudio? ¿Cuál es la realidad de esta figura en vuestros territorios y en vuestros programas? Y para que no se enfade Manuel, vamos a empezar esta vez por Francisco. Vale, a ver, en nuestro caso tenemos usuarios bastante heterogéneos, con necesidades muy distintas. Sí que hay gente que destina pues gran parte de las horas que tiene contratadas de asistencia personal a tareas domésticas, tareas relacionadas con lo personal, con actividades básicas de la vida diaria o con actividades instrumentales, pero sí es cierto que hay muchas personas que trascienden estas actividades y pues utilizan la asistencia personal, pues bien para el trabajo, a lo mejor no durante el trabajo si tienen un puesto adaptado, pero sí para poder ir o desplazarse hacia el trabajo o volver del trabajo, para tareas o para actividades de ocio, para poder ir al cine, para poder ir a cosas que les apetece hacer. ¿Vale? Entonces, depende mucho de las necesidades que tengan y también de otros apoyos que tengan, porque esta ayuda normalmente, como decía Paulo, salvo en que tengas mucha suerte, Pablo decía, yo soy un privilegiado y 100 horas así lo demuestran, ¿vale? En Galicia lo que estamos prestando, por lo menos nosotros, son 120 horas, 120 horas en las que la persona no tendría que copagar nada, ¿vale? Entonces, salvo casos excepcionales, pues, salvo que tengas apoyo de la familia, amigos, alguien que te eche una mano, pues tienes que medir muy bien a qué destinas estas cosas y ahí va pues las prioridades que puedan tener. ¿Y en Navarra qué servicios realizan en la vida real los asistentes personales? Nosotros, lo adelantaba antes Inés Francés, la directora de la ANAP, hay una herramienta que realmente la herramienta no la rellena ni la administración ni nosotros, la rellena la persona, y es la persona la que indica en esa herramienta cuáles son las necesidades que va a tener y cuáles son las actividades que ella quiere desarrollar. Y en función de esa herramienta y las actividades que ella quiere desarrollar, es como la herramienta se desarrolla y la asistencia personal tiene efectividad. Obviamente hay movimientos que son instrumentales, transferencias por las mañanas, por las noches, etcétera, etcétera, pero también hay gente que lo utiliza para el ocio o para ser transportado, o que incluso es la mecanización de algo que no puede hacer. Con lo cual son los brazos, las piernas
de las personas que no tienen esa capacidad en ese momento. Entonces, no es una cuestión de que nosotros pongamos o te digamos cuáles son, sino que son las propias personas las que nos dicen a nosotros: yo quiero esto para esto, esto para esto y esto para esto. Tenemos una bolsa de asistentes personales donde ellos eligen, ellos deciden con qué asistente personal tienen esa empatía o esa necesidad, y en función de eso ellos desarrollan su propia vida. Nosotros en eso nos metemos, entre comillas, poco. Ponemos a su servicio todas las herramientas que ellos nos solicitan. Pero insisto, nosotros estamos a su disposición. Juan Carlos, por favor. Bueno, nosotros entendemos y partimos que un modelo de vida independiente no puede estar regulado. Hay tantos modelos como personas. Entonces, nosotros sí que planteamos desde el programa que tenemos, sí partimos de un plan de vida independiente, de su propio plan de vida independiente. Lo que sí tenemos es un equipo técnico que le ayuda, pues, a intentar gestionar mejor los recursos que tiene alrededor y cómo gestionar mejor la figura, pero siempre decide la persona qué es lo que quiere hacer y plantea el modelo la propia persona. No tendría sentido. Quiero pensar que por lo menos cuando se han hecho reflexiones sobre la asistencia personal, que la asistencia personal, uno de sus objetivos es provocar personas activas socialmente, quiere decir que nos ayuda a convivir, a compartir espacios socialmente, a ocupar esos espacios que hasta ahora no los teníamos, porque no podíamos salir, no siempre la familia nos podía dar. Y esa es la herramienta que yo entiendo con asistencia personal, que lo que hace es promocionar personas activas, pero entendiendo que eso depende de la persona. Intentar regular cuál es el modelo es como intentar poner, que eso es un problema que tiene la administración. Ya sabéis, a la hora de que lo quieran desarrollar, intentan medir todo. Claro, pero yo entiendo que eso es un plan de vida independiente. Intentarlo regular es como ponerle puertas al campo. Yo entiendo que una persona activa puede ser activa estando en su casa y relacionándose a internet, como saliendo a la calle, yendo al teatro, participando en fiestas. Es que los modelos son tantos como personas. Y sí es verdad que los programas, y en todos los que yo he conocido y también el nuestro, hay una parte que planteamos, que es hacer el propio plan de vida independiente, que no es el PIA de la administración. El PIA es el que tienes que cambiar para poder acceder a un plan de vida independiente, porque además la administración en esos PIA ya sabéis que son como muy cuadricular, entonces desde ahí nunca llegan a un verdadero modelo. Entonces sí que hacemos y proponemos desde nuestro programa el SAVI, es algo llamado PIBI, Plan Individual de Vida Independiente, en el cual sí que completamos, posibilitamos, y a mí es la palabra que más me gusta, que seamos capaces de posibilitar al que el resto de nuestros compañeros y compañeras puedan intentar desarrollar su proyecto de vida. Intentar, porque no siempre se puede conseguir y eso es muy complejo. A colación de lo que has comentado, quizás de la cuadricularización de la administración pública, ¿creéis que los requisitos actuales para acceder a estos servicios suponen barreras graves de acceso? ¿Creéis que son razonables? ¿Creéis que hay de más? ¿Que hay de menos? ¿Cuál es vuestra experiencia en vuestros programas? Juan Carlos, que sé que esto es un tema de la persona sujeta, bueno, pues, que te gusta. La verdad que sí. Pero claro, ¿y cuándo no? Cuando vas a acceder a un recurso que la sociedad lo ha previsto, que es necesario para nuestro propio desarrollo, ya lo que pone pegas. Y luego además lo que te comentaba, hacer unos PIAs y unas valoraciones que son tan elementales y tan básicas, que es imposible que eso se pueda luego desarrollar en una cantidad de horas verdaderamente significativa para que puedas desarrollar tu proyecto. Lo que he comentado, tú ahora mismo, una de las cosas que tienes que hacer, si te quieres agarrar a la prestación económica, tienes que ir a cambiar el PIA. Ese es uno de los pasos. El otro, bueno, pues te lo valoran y dicen, hay que valorar la idoneidad. Luego también te dicen, te tengo que
encuadrar en uno de los grupos. Grado 3, grado 1 y el grado 3, si tienes 65, 75, o es una cosa, si eres 80, te propongo otra cosa. Yo creo que no es la manera de abordar los modelos y los programas de vida independiente. Los modelos de vida independiente lo que tienen que hacer es darte lo mínimo para poder desarrollar tu proyecto. Y eso no puede estar encuadrado ni en un grado 3, ni en un grado 2. O sea, hay gente que tenga un grado 2 que dentro de su proyecto de vida necesitará una intensidad menor de apoyos. Y hay gente con un grado 1 que necesitará una intensidad mayor. O sea, ¿cuál es? Pues lo que hay que hacer es enfocarlo, como creo que lo estamos haciendo todas y todos, enfocarlo a la persona y que crezca desde la propia persona. Manuel, justo antes una persona de la Administración Pública ha comentado un poquito los residuos en Navarra. ¿Cuál es tu valoración de la situación en Navarra? Y bueno, también ha salido aquí en la discusión un tema de la edad. ¿Puedes contarnos un poquitín cuál es la situación de vuestro programa, la situación Navarra? Sí, ok. Y además me alegra que traigas esta... Bueno, es igual. Sí que es verdad que la Administración no tiene recursos infinitos y esto lo sabemos todos en cualquier caso, ¿no? Nos gustaría que la Administración, y a la propia Administración quiero pensar que le gustaría tener recursos infinitos, pero no los tiene. Lamentablemente entendemos que a veces las prioridades que nosotros proponemos tampoco ellos los ven como tal, con lo cual siempre andamos en un tira y afloja de ver dónde están las prioridades de unos y las prioridades de otros. En Navarra nosotros llevamos con este programa de vida independiente desde el año 2013 y en el 17 todavía estamos en pilotaje, cosa que es una cosa curiosa, ¿no? Empezamos en el 13, casi que fueron 2 semanas, en el 14 fueron 3 meses, en el 15 más o menos un año, ya en el 16 empezó la cosa a rodar, ya empezamos a tener gente de verdad, pero siempre había una difusión muy contenida, que lo hablábamos antes, ¿no? Porque había el riesgo, o corre el riesgo, de que si al final se difunde, se le da verdadera potencia, no sabemos qué cantidad de recursos va a consumir. Con lo cual la Administración lo primero que ha hecho ha sido ponerle las puertas al campo, que tú decías, Juan Carlos, ¿no? Bueno, es que esto no se puede disparar, ¿no? Cuidado. Por otra parte, por la parte normativa, la norma marca unos mínimos que tiene que haber por horas en función de los grados de dependencia. Nosotros entendemos que no puede haber mínimos. Puede haber una persona con una dependencia severa que igual no necesita 120 horas, igual necesita 30. O una persona en un grado moderado que son 40 horas de asistencia mínima, que igual necesita 20. O igual necesita 120, no lo sé. Entonces, seguimos pidiendo que esa normativa se corrija y se actualice en función del PIB. Es decir, si yo necesito 30 horas, que me den 30 horas. Y no que me obliguen a tener 40, porque luego ¿quién me paga ese 10% de más? Que este es un tema también problemático, ¿no? Con lo cual, en función de las horas, tiene que estar la normativa, y la normativa se tiene que adaptar a las necesidades, no al revés. Es decir, yo creo una normativa y ahora ustedes que entran, bueno, pues apáñense, ¿no? Y con la entrada de las personas con dependencia moderada, pues han entrado muchas personas en el sistema de dependencia y ya han consumido una serie de recursos muy importantes que en el fondo ha reducido la capacidad de acceso y de difusión de este tipo de programas, respondiendo a esa pregunta, ¿no? Y por otra parte, se me ha ido el santo al cielo. La edad. La edad, gracias. Por otra parte, la edad. Nosotros hasta ahora veníamos desarrollando lo que la normativa en Navarra permitía, no se permitía otra cosa. Pero sí que es verdad que nosotros entendemos, y lo he comentado antes, ¿no? Que en el momento en que las personas empiecen a tener su capacidad de poder decidir, por supuesto que tienen que tener un apoyo, y si no hay que darle el apoyo a los padres para que, bueno, tengan la capacidad de que los niños en todo el sistema educativo tengan los padres el rol de padres, que al final es un poco el concepto que tenemos, ¿no? El familiar o el entorno tenga el rol de familiar o de entorno, y que la persona con discapacidad o la persona que tiene una necesidad concreta y está en un programa de vida independiente, que tenga los apoyos necesarios para que pueda tomar esas decisiones, sea niño, sea mayor, o sea muy mayor, o esté ya en la ancianidad. Por ahí van los tiros. No sé si te he contestado lo que preguntabas. Perfecto. Juan Carlos, ¿lo querías contar alguna cosilla, una precisión? Sí, mira, además es uno de los temas que más complejos y más de debate que podemos tener con el tema de la edad. Hablamos por arriba, bueno, el único tema son los recursos. Y cuando dicen que no hacen planteamientos, sí tiene plazas concertadas, y eso tiene un coste.
por lo menos en el País Vasco, la referencia que se ha buscado para el tema de los apoyos es el costo de lo que es una plaza residencial. Ese es el dinero que se dedica en un principio para el tema de la asistencia personal, aunque luego en el programa nuestro del SAVI se puede complementar con más horas a partir de la prestación económica, ¿no? Pero antes, cuando me has comentado, y esto te voy a hacer alguna faena, cuando antes has dicho si se había extendido bastante, hay una parte que son las incompatibilidades, que es el tema de la prestación del cuidador informal, que ese dinero muchas familias lo necesitan para sobrevivir y le pone por encima a acceder a la asistencia personal, que si acceden... ¿Perdón? Que sí, señor, dicen por aquí. Bueno, que era el tema, pero ahora has comentado lo de las edades. Y esto sí que es un tema de debate que tenemos que tener en serio. Yo creo que la asistencia personal viene de un modelo anterior, que es el movimiento internacional de vida independiente, con unos conceptos claros. De la discapacidad física y orgánica salió este movimiento por Estados Unidos, me parece, por algún lado. Y una de las cosas que dice la propia ley es capaz de decidir, capaz de gestionar el servicio. Y yo soy partidario de que a las cosas le pongamos un nombre. Todo vale para todo. Yo cuando participo en una mesa de todo el sector de la discapacidad, hay cosas que se plantean desde otros sectores de la discapacidad que yo no me siento nada identificado, para nada. No quiere decir que todo vale para todo. Hay cosas que salen con un criterio y otras cosas con un criterio. Yo no opino que la asistencia personal tenga que valer para todo. Y además me gustaría que a la sociedad le mandemos el mensaje de qué quieres, para qué es la asistencia personal. Es para desarrollar modelos de vida independientes. Otra cosa, pues lo podemos llamar programa de acompañamiento. Nosotros también tenemos programas de acompañamiento para personas que igual están tuteladas y no pueden desarrollar su propio proyecto. Si está tutelada, no puede desarrollar. Y yo antes he hecho un comentario que era donde quería visibilizar esto que estoy diciendo. De mi vida opino yo, no mis padres. O sea, si tienen que opinar mis padres, entonces ya será otro modelo. Y ya no es un modelo de vida independiente. Será un modelo de promoción de vida autónoma. Y yo dentro de las acciones y los servicios que tenemos, tú los has listado, los apartas. No le llamo un modelo de vida independiente, le llamo modelo de vida autónoma porque no podemos decidir sobre todo lo que ocurre allí y cómo queremos vivir. Entonces, yo sería más partidario, y si es para mí un debate que tenemos que tener muy claro el CONCEFE, es decir, tener claro qué entendemos. La asistencia personal es una herramienta para la apuesta por el modelo de vida independiente, creo que no lo cuestionamos nadie, y eso lleva el desarrollar el modelo de vida independiente, lleva a tomar unas acciones e ir a superar ya ciertos modelos que hasta ahora igual nos hemos estado desarrollando, pero si no ahora nos van a contradecir. Y yo creo que no deberíamos contradecirnos y saber que esto es para lo que es capacidad de gestión y para desarrollar mi propio proyecto, no para que nadie decida sobre mi proyecto de vida. Juan Carlos. Francisco, si nos comentas un poquitín sobre los requisitos y sobre si estos requisitos suponen auténticos límites de acceso. A ver, en este caso, los requisitos en Galicia, bueno, no dejan de ser pues más o menos lo mismo que en el resto de España. Sí que es cierto que cada vez son más estrictos a la hora de que se vincule a un proyecto que tenga que ver sobre todo con formación o con acceso al empleo. Vale, no en todos los casos, pero sí estamos viendo una tendencia hacia este lado. Con respecto a la edad y a esto que comentaba Juan Carlos, pues opinamos un poco lo mismo. O sea, la asistencia personal no vale para todo. Está vinculada al movimiento de vida independiente y tiene que pues regirse por esa norma. Si la persona no puede tomar sus propias decisiones o regir
el propio servicio, pues podríamos llamarle de otra manera, pero realmente no es la asistencia personal como tal. Creo que ahora va una de las preguntas más duras y sí os pediría que seáis duros con la administración pública porque creo que es muy relevante esta pregunta. ¿Cuántos usuarios tenéis en vuestros programas? ¿Cuál sería el número sin un límite, lo que dicen los ingleses, sin límites presupuestarios de demanda efectiva? ¿Cómo lo valoráis? ¿Creéis que falta mucho? ¿Falta poco? ¿Creéis que la demanda es artificial, que es justificada? Y sobre todo, ¿cuántos tenéis y cuántos creéis que podríais tener si no hubiese estos límites presupuestarios que tenemos? Y bueno, como no hay aquí ninguna administración, por lo que no veo a ninguna administración, no veo a ningún senador, podéis ser libres de criticar todo lo que queráis. Nosotros tenemos 16 en el momento actual. Tenemos 16 y hay alguno más con intención de entrar. Si no, estoy mirando a mi coordinadora para que me digan que sí o que no, que tiene los datos más concretos, pero sí hay lista de espera, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es la demanda potencial o la demanda utópica, ¿no? La que nos gustaría tener? Budgetary restraints. Eso, efectivamente. Si no hubiera presupuesto, si esto fuera todo muy real, pues la respuesta es muy difícil de concretar, porque con el nivel de información que tiene ahora mismo la sociedad, pues no te sabría decir. Yo he dicho en varias ocasiones que Navarra podía llegar a las 50 personas de asistencia personal, pero es verdad que tiene que haber un cambio de información, de modelos de información, implicar a los gestores y a los prescriptores de esto, meterlos dentro de la cadena para que realmente se conozca qué es la asistencia personal, qué es lo que incluye, diferenciarla de otros modelos de cuidadores, de otro tipo de cosas que no es asistencia personal, y luego hay que encontrar la valentía de la gente, con lo cual también tiene que haber un cierto cambio cultural. Si todo eso se alinea, que es como que Marte, Júpiter, Saturno, Urano y ya está, no sé, la mitad de la Vía Láctea se alinee, si eso pasa y además hay libertad presupuestaria, que eso ya es, en fin, el universo completo, pues igual Navarra sí que podría llegar a las 50 personas en un horizonte de 5 o 10 años. Pues bueno, creo que es muy importante este ejercicio, lo que has hecho, pero poner una cifra como 17 de 50 creo que nos puede poner... multiplicando bastante por sí, bastante. Sí, es multiplicar por bastante, creo que es muy relevante. Francisco, ¿este ejercicio cosmológico también lo habéis hecho en Galicia? A ver, partimos un poco de lo mismo, del desconocimiento que hay por parte de la sociedad en general, por parte de los prescriptores. Entonces es muy difícil estimar una cifra. Nosotros ahora mismo estamos gestionando la asistencia personal a través de prestación económica ligada a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de alrededor de unas 65 personas más o menos, con algunos usuarios privados, porque nosotros gestionamos también asistencia personal de la universidad, ¿vale? En varios campus, ¿vale? Difícil calcular cuánta gente podría solicitar esto sin la información necesaria hacia ellos. Entonces no te puedo dar una cifra estimativa igual que Manuel. Yo me he mojado, ¿eh? Sí. Ha sido más astronomía ficción que otra cosa, pero se ha mojado. Juan Carlos. Bueno, lo mío es más peculiar. Yo, como decía, yo venía a hablar del SABI de Vizcaya. No sabéis que el País Vasco sale a menudo cuando salen estadísticas del saque. Como siempre son tan compactas y no son capaces de darnos ni distribuir ni por edades, ni por género, ni por nada, pues sale el País Vasco y si a nivel de todo estaba ahí 2.000 y pico en el País Vasco, de repente 6.000. No, claro, 4.000 de Guipúzcoa, 6.000 de Guipúzcoa. Creo que los tengo por aquí, ahora no encontraba, ¿no? Pero también hay que reconocer que no tiene límite de edad, la mayoría son de más de 65 años. Al final hay un programa CHEAN, que es el que gestiona, son 40 personas las que están en ese modelo, que están en Vizcaya. Tenemos por la prestación económica 75 personas y luego en el SABI, que haya pasado al SABI, que eso yo creo que deberíamos explicar un poquito, que es, al sol tenemos 43, 44. Nosotros, cuando la gente gestiona
el propio reajuste de la prestación económica. Para beneficiarse del SEBI, todo el mundo tiene que pasar por la prestación económica. Pero hay gente que le vale. Es muy difícil que te valga con las cuantías económicas que conlleva esta ley. Tiene una memoria económica vergonzosa. No, hasta 800 grados, máximo grado, y al final por abajo 150. Ya me puedes decir cuántas horas podemos contratar con esas cantidades. Bueno, pues a cuenta de eso, y viendo las experiencias que habíamos tenido con 2 personas, habíamos planteado en el funcionamiento, decir, tú quieres gestionar tus recursos por tu cuenta, lo puedes hacer. Pero pues si no quieres, tenemos un programa de apoyo que es el SABI, en el cual se te puede complementar todas las horas que tú necesites para tu propio plan de vida. Hasta tal punto que igual tienes por la prestación económica 2 horas, y por el SABI puedes tener 40, 50 o 100. En el SABI no tiene límites. No nos ha venido ninguna demanda de noche, pero solemos decir que es las 24 horas al día, 375 días al año. Y queremos entender que si cobro la prestación por el cuidador informal, entiendo que de noche, bueno, que está bien. Antes habéis estado hablando de coeficientes reductores, ¿no? Depende si estás en otros programas y tienes muchas prestaciones económicas. Entendemos que de noche se hace cargo la familia y durante el día se le hace el planteamiento de modelo de vida independiente ahí. Sí es verdad, pero el gran problema que podía ser, vuelvo a insistir en lo de antes, la compatibilidad. Época de crisis. Sabemos que la mayoría de nuestro colectivo está detrás de unas pensiones no contributivas miserables, con un promedio a nivel general que no llega a los 200 euros. Pues imaginaros lo que supone una prestación económica en una familia con una situación pues, de algo muy general. Con gente, padres. No tienes micrófono. Sí, sale bien. Manuel, por favor, que querías hacernos una breve apreciación y pasamos al siguiente bloque. Sí, una que se han convertido en 2. Por una parte... Breve, por favor. Sí, breve. Por una parte, el tema de las incompatibilidades, que aquí ha salido antes que en Navarra hay 2, incluso una muy peculiar con el tema residencial, pero no hay compatibilidad con la ayuda a las familias, que es lo que comentábamos antes. Efectivamente, el gasto de una persona con discapacidad es muy importante, y que quites esa prestación cuando la persona tiene discapacidad 24 horas al día, pues también por la noche tienes que tener ese complemento y solicitamos que así sea, ¿no? Eso por un lado. Y la otra cosa que te he dicho que me recordabas es que nosotros entendemos que la vida independiente no solamente es para personas con nivel de dependencia, sino que también hay personas con discapacidad que no tienen grados de dependencia, que también podrían estar encardinadas en ese programa, ¿no? De hecho, tenemos una persona que tiene discapacidad visual, que es ciega, que está metida en ese programa a través de un contrato, como bien ha explicado la directora de la NAF, ¿no? Pero entendemos que también hay personas con discapacidad que tendrían derecho a tomar las decisiones de su propia vida, igual no tienen capacidad o herramientas para poder hacerlo. Entonces, no solo vamos a hablar de dependencia, sino por qué no vamos a meter a personas con discapacidad. Muy interesante este punto que acabas de sacar, el de la quizás no solo vía dependencia, sino también vía discapacidad, que yo creo que es un espacio de discusión y debate. Y vamos a pasar a otro bloque quizás más fijado en la figura del asistente personal. Y esta es una duda muy de gestión, pero que creo que es muy relevante. ¿Vosotros, en vuestros proyectos, tenéis dificultades para encontrar profesionales competentes y dispuestos a los requisitos laborales que esta figura requiere de la persona que hace de asistente personal? Y después habrá otra pregunta también relacionada, pero lo primero, ¿hay esa masa de gente dispuesta a trabajar con asistente personal y sobre todo de manera competente, profesional y aceptando estos requisitos tan estrictos que a veces puede ocurrir a una persona para hacerlo? Y bueno, Juan Carlos. De verdad, hoy estoy aquí rojo. Sí. Estoy bloqueado es que antes te le quité. Sí. A ver, yo creo que una de las cosas más importantes para que esto funcione es que se tiene que dignificar la figura de la asistencia personal con unas condiciones laborales adecuadas y unos sueldos adecuados. Sabéis que la mayoría de los sitios se ha convertido en una referencia al salario mínimo interprofesional. Y encima trabajando a la mañana 2 o 3 horas, a la tarde 2, luego 8. Yo creo que por ahí
poco futuro. Sí tenemos una bolsa de asistentes personales importante, pero dentro del programa, que lo que estamos intentando es que Xavi, que te he comentado, lo que estamos intentando es ofertar el servicio, que da igual que haya enfermedad o lo que sea, tú le garantizas el servicio y encima intentar crear jornadas laborales continuas de 8 horas y con un sueldo digno que cobra lo mismo que cobra el resto de la organización en ese puesto como servicio de auxiliar. Desde esa perspectiva, sí, ¿qué le ocurre a una persona que gestiona su prestación económica a la baja que dice el gobierno? Pues al final dice, yo necesito el apoyo a la mañana a la tarde. Si tengo una persona 2 horas a la mañana, 2 a la tarde y le pago 220 euros, en cuanto encuentre, aunque sea chatarra, te va a dejar, porque no estamos dignificando esa figura. Yo creo que tenemos que partir de eso, dignificar esa figura, ponerla en valor, el valor que tiene, y a partir de ahí seguro que funciona mucho mejor y habrá una demanda. La asistencia personal es futuro. La dependencia, suelo decir yo, todo lo que viene de necesidades lo podemos convertir en oportunidades. Y es una oportunidad laboral, pero con unas condiciones mínimas. Por eso la empresa privada, si entra, es muy difícil, mejor que no entre, porque si compite con el movimiento asociativo va a competir en sueldos miserables y en condiciones laborales miserables. Y en eso no quiero competir. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante tu apreciación y creo que mucha gente aquí podremos compartir mucho de lo que has comentado. Manuel, ¿cuál es tu experiencia como gestor? Pues la verdad es que es complicado encontrar gente. Respondiendo ya directamente a la pregunta que hacías, es difícil encontrar, pero la verdad es que sí que tenemos una bolsa de asistencia personal que es importante y que, bueno, que avala lo que también decía Juan Carlos, que es muy complicado que una asistencia personal, si no dignificamos esa figura, si no la metemos dentro de un convenio real que recoja todas las peculiaridades de su contrato, que son diferencia de horas, basada en la confianza, etcétera, etcétera. Quiero decir, hay muchas cosas que no están en ninguno de los convenios. Nosotros lo que hacemos con los asistentes personales, después de hacer una serie de entrevistas para ver hasta qué punto encajan los perfiles que ya tenemos determinados por la experiencia, lo que hacemos es, nosotros los contratamos y entran a formar parte de nuestro propio convenio. Si se hace de manera independiente por parte de la persona, los mete en un convenio que decíamos antes de servicio doméstico. Con lo cual, las funciones que si te ciñes completamente al convenio de servicio doméstico, tú no le puedes pedir, ni le puedes ordenar, ni le puedes solicitar que haga determinadas cosas, porque no está recogido, no está basado en un criterio de confianza y sobre todo no está basado en la capacidad, en el empoderamiento de la persona de yo soy empleador y tú eres trabajador, que esto es una parte importante, ¿no? Y que en el fondo tú eres mis manos, tú eres mis brazos, y si yo le digo a mi cerebro, coge el vaso de agua y levántalo, yo lo hago. Pero a otra persona tiene que decirle a otro, coge el vaso de agua y levántalo. Entonces, eso tiene que estar muy bien dignificado en una figura y realmente en una normativa que encaje. Y con eso yo creo que será mucho más fácil, dando formación, tener una bolsa de asistentes personales que, como dice Juan Carlos, que no se dediquen a coger chatarra, porque es lo mucho más económico. Vosotros, como gestores y además con tu experiencia de 2 mercantiles, ¿cuál es vuestra experiencia, la situación en Galicia? Es una de las cosas más complicadas el encontrar un asistente personal por varios factores. Primero, con la cuantía de la prestación es imposible hacer una contratación a tiempo completo, con lo cual en los casos en los que la persona dispone que su asistencia personal va a ser de forma continua, pues se hace de forma más fácil, pero cuando es una asistencia personal prestada en varios tramos a lo largo del día, a veces se hace incompatible hacerlo con una persona sola. Y entramos un poco en lo que decía Juan Carlos, de si ofrezco 2 horas por la mañana, en cuanto la persona encuentre algo, cualquier cosa, prácticamente se te va. Después hay que tener en cuenta, en Galicia hay un factor muy importante que es la dispersión geográfica y que muchos usuarios también son de zonas rurales en las que encontrar a alguien es mucho más complicado o que alguien se desplace hasta allí.
¿vale? Y esto dificulta en gran medida. Y después hay un tercer factor, que es, yo no sé cómo está regulado o cómo se está gestionando en otras autonomías. En Galicia se está utilizando o se está haciendo esta gestión bajo el convenio de ayuda a domicilio, lo que en parte pues dificulta porque no es un convenio específico. El desarrollo de un convenio específico sí que sería algo muy importante a la hora de pues, crear una figura como tal. ¿Vale? Hay muchas cosas que chirrían o que hay que interpretar en ese convenio. Sí que es cierto que bueno, es una mejora con respecto a si se está haciendo a través del de asistencia doméstica. Bueno, hay más preguntas que tenemos aquí en el tintero, pero bueno, como vamos ya un poco sobre tiempo, os voy a pedir el último titular. Vosotros sois unas gestoras y tenéis que contarnos al público qué es aquello que os diferencia y aquello que como gestora es vuestra bandera, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cuál es vuestro elemento diferenciador y qué creéis vosotros que como gestora aportáis más? ¿Cuál es vuestra estrella? Y sobre todo, si yo quiero montar un servicio, ¿en qué debería copiaros a vosotros? ¿Cuál es vuestro elemento diferenciador? Tenéis aquí un minutito para contar aquel elemento diferencial vuestro y aquello que creéis que debería ser el referente, aquello que deberíamos copiaros de vosotros. Manuel. Gracias de nuevo por el honor de ser el primero. ¿Qué es lo que nos diferencia? Pues mira, nos diferencia que tenemos un equipo magnífico. Nos diferencia que contamos con las personas que son usuarias de este programa, que son las personas que toman las riendas de su vida y que son ellas las que nos proponen las cosas y nosotros vemos de qué manera podemos acompañarles a realizar las cosas. Yo creo que esa es la base sólida y además tenemos una comisión mixta donde las personas usuarias, los asistentes y parte del equipo de COCENFE hablan y ven cuáles son los proyectos, cómo se pueden gestionar, cómo se puede seguir desarrollando y nos dan ideas para que nosotros les apoyemos o seamos los transmisores con la Administración para demandar lo que las personas necesitan. Yo creo que esa es la parte más diferencial, es decir, hay muchas cosas y efectivamente aquí hay tiempo y te podía contar 1000 cosas de cómo lo hacemos, pero yo creo que la parte diferencial de lo que hacemos en Navarra es que además somos la entidad de referencia o esa oficina de vida independiente que existe en Navarra, a día de hoy la lleva COCENFE. Esa es nuestra parte diferencial. ¿Cuál es el elemento diferencial o la mayor aportación de Kogami al servicio? Un poco lo mismo, el respeto a las decisiones de la persona, que sea la persona quien decida tanto qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y con quién se va a hacer. O sea, una mínima intervención por nuestra parte a nivel de la gestión del día a día, limitarnos un poco a lo que es, pues en gran parte, la gestión de recursos humanos. Y muy importante lo que decía al principio, de que la asistencia personal no suponga un copago para la persona, que no tenga que aportar nada por un derecho que debería de tener. Juan Carlos. Bueno, al principio, como os he dicho, lo que haríamos diferenciar, atajar, era una situación que nos habíamos encontrado y que nos habían planteado compañeros y compañeras y las que había trabajado de asistencia personal, que era que yo le comentaba antes al compañero Gallego también, que a ver cómo le había desarrollado y qué problemas se podía encontrar. Nosotros vimos que si queríamos tener una base sólida como tenemos de asistentes personales, deberíamos darles, lo que he comentado, unas buenas condiciones laborales y unos reintegros igual. ¿Qué le garantizamos a todo el mundo? El que no tiene la misma persona, eso está claro, pero esté en medio rural o no, que es un problema del desarrollo, es que los apoyos que necesita los va a recibir sí o sí cualquier día del año. Eso es porque creemos que esa es la gran crítica que tenemos cuando hacemos la contratación a nivel individual, como donde saco yo cuando me falla mi asistencia personal, donde busco otra persona. Al final cada uno no podemos tener nuestra propia bolsa, porque además es irreal y no nos va a durar absolutamente nada. ¿Y qué hacemos? Lo que os he comentado, y dar la posibilidad, ya que los gobiernos no van a subir esas cantidades, que es algo ilógico que sí debería hacerse,
y por lo menos debería ser de referencia. Si en el País Vasco hemos conseguido que la referencia mínima sea lo que vale una plaza residencial, pero entonces deberían incluir también lo que se dejan de gastar en construir la residencia, que eso también debería ser, ¿no? Y de la forma que vuelve, tendríamos que ir a las realidades, pero bueno, a partir de las cantidades nos hemos dado cuenta con las medidas que tenemos que podemos dar y ofertar las 24 horas al día el servicio, con todas las dificultades que tiene, y la peor que tenemos es que dependemos de una subvención denominativa, porque todavía sigue siendo un proyecto que va con una presión. Ojalá estuviese ya en la cartera y estaría tipificada como derecho subjetivo, incluyendo todas nuestras necesidades. Muchísimas gracias por vuestros elementos diferenciadores, y creo que tenemos 5 minutos, no tenemos ningún minuto, por lo tanto vamos a dar una pregunta, que me están moderando al moderador, por lo tanto hay una sola pregunta. Hay 2 manos levantadas y se las voy a dar al que está más cerca, que es Nacho, pero si eres muy breve, igual podemos dar otra. O sea que, por favor, te pediré la mayor brevedad y concisión posible. Brevísimo. Robamos todos los temas, pero tecnología nos lo permite hacer. Te da una receta y compras el asistente. A ver, decía, ahora mejor. Personal es el micrófono, ¿eh? No. Mira a ver, hacia... así mejor. Así. Ah, vale. Pues el mejor asistente personal es un autómata. La receta lo compras, tecnología y más. Tenemos una relación de personas. A ver, como enfoco ahora, ¿sí? Vale. Entre el hombre y la rana, el 99% del ADN es el mismo. La asistencia personal, la ayuda a domicilio ocurre igual. El 99% es lo mismo. Lo que hay que ver es cuál es el 1% de diferencia. Y el caso de Guipúzcoa, pues es una realidad. La mayor parte de la gente de Guipúzcoa tiene una prestación entre 300 y 800 euros y lo dedica a ayuda a domicilio, aunque la figura sea el asistente personal. Esto no puede ser el futuro. Esto es, todas la querían y entre todas la mataron. Y en este caso, antes de que empecemos a desarrollarla, la vamos a acabar matando, como establezcamos claramente la diferencia entre figuras distintas. Como ha sido muy breve y conciso, vamos a dar el turno de palabra a Mónica, que ha levantado la mano. Mónica Oviedo. Hola, muchas gracias. Lo mío también es muy corto. Me quedó claro que en Galicia el asistente personal está contratado por el convenio de ayuda a domicilio, me imagino que auxiliar de ayuda a domicilio, ¿no? Navarra dijiste nuestro convenio, pero no sé a qué te referías, si es el de discapacidad. Convenio de discapacidad, sí. ¿Y en qué categoría? Estatal. De asistencia personal, que está incluido dentro del ¿Está convenio. incluido? Sí. ¿Y en el País Vasco? ¿En Guipúzcoa? Es una prestación. Es una prestación, una cantidad. Que se da a la persona, ¿no? Perdón, la prestación. No, sí, claro. Pero luego el programa, ¿sabes qué te he dicho? Eso se complementa con una cantidad de dinero que nos dan anualmente. Ahora estamos en esa fase. Juan, creo que se refiere cómo está contratado el asistente, no la forma, sino vosotros. Sí, la categoría del asistente personal. Vuestra. Nosotros lo tenemos lo que tenemos también dentro de nuestra organización, como auxiliar de clínica o sociosanitario. Auxiliar sociosanitario o de clínica. Así lo tenemos contemplado. ¿Qué convenio preguntan? El convenio nuestro. Sí. Vale. Está como tenemos en un centro de promoción de autonomía personal de día, tenemos auxiliares de sociosanitarios, pues tenemos en ese, cobran X, o yo os puedo decir, me da igual, creo que cobran unos 1.400 euros brutos. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a los compañeros de mesa por haberme aguantado como denominador. Muchísimas gracias a todos vosotros y vamos a dar paso al siguiente bloque y perdonad la brevedad y el turno de preguntas tan corto, pero el tiempo apura. Muchas gracias.